Entonces sí pasamos a presentar a esta familia tan hermosa. Así que a Nancy, a Néstor y a Eric, ¿sí? Eric también, si nos pasa a saludar. Son una bendición de Dios, así que te invito a recibirlos también con un fuerte aplauso al Señor. Dios los puso en este tiempo para bendecirnos, ¿sí? Ellos vienen de Lanús, tienen una iglesia muy linda en Lanús, ¿sí? Tienen un ministerio muy lindo en el que Dios los usa mucho, a los tres, ¿sí? Eric también tiene un gran llamado. Así que, bueno, los quiero dejar con ellos, ¿no? Sin antes hacer una oración. Vamos a extender nuestras manos antes de que ellos se presenten y a bendecir esta familia. Señor, gracias, Señor, por esta casa, por este hogar, Dios. Señor, gracias por la vida de Néstor, de Nancy, de Eric, Dios. Gracias, Señor, por cómo tú usas sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque son siervos tuyos, Señor, que un día dijeron, heme aquí, Señor. Y están cumpliendo, Señor, con esta promesa, Señor, y con esta decisión de fe que tomaron. Señor, gracias porque bendicen la tierra y la iglesia donde tú los has puesto. Gracias, Señor, porque vemos los frutos, Señor, y aún se verán mucho más abundantemente, Señor, esos frutos. Señor, esa cosecha, Señor, en el tiempo debido, Señor, en el tiempo de la cosecha madurará, Señor, y dará abundantemente como ellos no esperaron ni imaginaron. Señor, habrá una gloria postrera en esa casa que será mucho mayor que la que un día les mostraste. Señor, gracias por el corazón de Nancy, Dios. Gracias por esta pastora, Señor, que de todo corazón se entrega, Señor, a ti. Gracias, Señor, por el modelo, por lo que ella sella en el corazón de tantas personas, Señor. Gracias porque hoy, Señor, la has traído a traernos tu palabra, Señor. A darnos esa palabra, Señor, que tú has puesto en su corazón y que es fiel y verdadera y que es para este tiempo y es para nosotros. Gracias por esta casa, Señor. Los bendecimos, Señor. Guarda su salida y su entrada en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Lo dejo saludar. Arranco yo y después eso. Bueno, buenos días a todos. Gracias Elisa, gracias Iglesia por recibirnos. Saludo yo porque después Nancy va a predicar, así que a la tarde estaré compartiendo yo el mensaje y va a compartir Nancy ahora la palabra. Venimos de Lanús, en el año 2008 el Señor nos llamó al pastorado, así que hace ya 16 años que estamos pastoreando en la iglesia en Lanús Oeste, Buenos Aires, y ese año en que Dios nos llamó al pastorado venía con doble llamamiento de Dios, ¿no? El llamado a ser papás espirituales, porque Dios nos llamó a abrazar una iglesia que estaba sin pastor en ese tiempo y comenzamos a trabajar en una obra de restauración que después le iremos compartiendo también en los mensajes y testimonios, pero además venía con otro llamamiento aún mayor todavía, que era parte de ser papás espirituales, ser papás de nuestro hijo, y él es nuestro milagro porque estuvimos muchos años esperando y para la ciencia tal vez no se podía, pero para Dios no hay nada imposible, así que aquí está también con nosotros el milagro de Dios y recibimos una promesa que nosotros y nuestra casa serviríamos al Señor y que cuando hace muchísimos años yo era profesor de un colegio secundario en ese tiempo y un profeta se acercó de lejos, así me llamó y todavía nosotros no éramos papás y nos dio una palabra que nosotros y nuestra familia íbamos a viajar y a compartir la palabra y a servir juntos. Y bueno, hoy es parte del cumplimiento de esa promesa, así que gracias por recibirnos y esperamos poder ser de bendición para ustedes. Bueno hermanos, bendiciones. Bueno, nada, yo estoy súper contento de poder estar acá de vuelta en Varadero. La verdad que la última vez que vinimos nos fuimos re contentos, re gozosos por todo lo que pasó, por todo lo que vivimos. Y nada, estoy re contento de poder estar acá de vuelta. Sé que el Señor nos va a hablar en gran manera. Ya estamos viviendo un hermoso tiempo. Así que nada, súper contento de estar acá. Y nada, gracias a ustedes por recibirnos siempre de la hermosa manera que nos reciben. La verdad que nos sentimos súper cómodos y nada, felices de poder estar acá con ustedes. Bueno, yo no me presenté tanto porque como a la mañana me toca predicar a mí, entonces ya sabía que me quedaba con la potestad del micrófono, ¿no? Así que bueno, la verdad que muy feliz, muy gozosos. Nosotros, como dijo el pastor Néstor,
Nosotros vivimos en Mármol, vivimos bastante lejos de la iglesia, pero tenemos la iglesia en Lanús, en la zona sur, el ministerio Acercate a Jesús. Hace 15 años que somos pastores, comenzamos jovencitos y sin experiencia pastoral y el Señor nos llevó a una tremenda aventura y un gran desafío de llevar adelante la obra del Señor. Y estamos gozosos con esa vida que Dios nos dio. Así que estamos hoy aquí compartiendo con ustedes también con mucha expectativa y con mucho deseo de que Dios bendiga este lugar y estoy segura que así va a ser, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy voy a comenzar compartiendo con ustedes un poquito el mensaje se llama El desafío de reconstruir. Todos nosotros sabemos que el ser humano, las personas, mucho más nosotros siendo cristianos, tendemos a querer siempre avanzar, a construir. Cada mañana nos levantamos pensando en la familia, pensando en el trabajo, pensando en la escuela, los más chicos, pensando en nuestra iglesia, también los que conocemos al Señor. Y el deseo es poder salir adelante, poder construir cosas nuevas, poder edificar. Pero hoy no voy a hablar exactamente de construir, sino de un desafío mayor que tiene que ver no con construir, sino con reconstruir. Y todos en alguna área de nuestra vida estamos edificando y estamos construyendo, pero hay en otras que tenemos a veces que reconstruir. De hecho, todos tenemos una herencia generacional que a través de Cristo puede ser libertada, que se pueden romper las cadenas y hay áreas que tenemos que reconstruir. Yo cuando conocí a Cristo, cuando vine a Él, mis papás no eran cristianos, así que no tenía ningún conocimiento de Dios. Y cuando empecé a conocer la palabra de Dios y a entender la libertad a la que Cristo me llamó, me dije, yo tengo que reconstruir en mi vida un montón de cosas. Y así fue, y hasta el día de hoy, y constantemente tenemos que hacerlo. Así que reconstruir, como decía, es un desafío. Y es diferente a construir, porque reconstruir tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con volver a soñar, ¿no? Cuando un sueño se frustró por ahí. Tiene que ver con volver a emprender, tiene que ver con volver a empezar cuando algo pasó en mi vida, cuando algo golpeó mi vida, cuando una circunstancia me dejó de rodillas. Tiene que ver con dar una nueva oportunidad, darle a otro una nueva oportunidad, pero no solo a otro, sino darme a mí mismo una nueva oportunidad. Así que reconstruir tiene que ver con esto, con decir, bueno, voy a darme la oportunidad de la mano del Señor de volver a comenzar en los lugares donde yo tengo que volver a comenzar. Así que para compartir este mensaje, voy a hablar acerca de la historia de un hombre, de Nehemías. Nehemías cuenta en el libro de Nehemías, comenzando desde el capítulo 1, que Nehemías pregunta, porque era copero del rey, era copero del rey en Susa, y pregunta cómo estaba su pueblo, los que habían podido volver, ¿no es cierto?, a Judá después del exilio. Y entonces le cuentan a Nehemías que el pueblo estaba en gran angustia. Y no solo esto, que sus parientes y la gente de su pueblo no estaba bien, sino que además las murallas de la ciudad habían sido quemadas, habían sido derribadas. Cuando Nehemías escucha esto, algo ocurre en su corazón. El amor por su Dios, el amor por su ciudad y por sus murallas que estaba en su interior. Entonces él empieza a clamar a Dios, empieza a ayunar y nace en su corazón el deseo de volver para reconstruir. Y ahí estaba, y Dios estuvo a su favor. Así que el rey le permitió volver para reconstruir la muralla y tenía el desafío ahora de volver a su ciudad y de animar a muchos que por ahí no estaban tan animados, que estaban más bien desanimados, y con un grupo pequeño de gente
que tal vez no tenían todos los recursos, entonces comenzar una obra de reconstrucción de la muralla. Era una obra grande, era una obra, de hecho el libro de Nehemías lo que pone de énfasis es cómo verdaderamente si no hubiese estado el favor de Dios, no se hubiese podido reconstruir de tal manera en 52 días aquella muralla, solo con la obra humana, sino que pone de relieve cómo Dios favoreció al pueblo cuando se levanta, se despierta un hombre, una mujer de Dios, y hay quienes puedan seguir una visión y apoyar esa visión, como Dios es poderoso y respalda a su pueblo, a sus hijos, cuando tienen el deseo de reconstruir. Y quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos tienen deseos de reconstruir? Distintas áreas, cosas en nuestra vida. Así que, no obstante, el Señor estaba con ellos. De todas maneras, como siempre, el enemigo quiere venir contra lo que Dios pone en el corazón de sus hijos, contra la obra de Dios, o de hecho contra nuestras propias vidas. Así que cuenta la palabra que Sanbalat era gobernador de Samaria. Sanbalat fue el enemigo del pueblo de Dios y enemigo de la reconstrucción en ese momento. Pero seguramente tenía ideas de ser también gobernador de Judá, por lo cual entonces se empieza a oponer Sanbalat y Tobías a la reconstrucción. Es que Dios nos respalde, que haya cosas que pongan nuestro corazón, no quiere decir que muchas veces no vamos a tener oposición o dificultades para llevar adelante esa obra. Pero la palabra muestra claramente que cuando el favor de Dios está con sus hijos y con su pueblo, no hay tinieblas que puedan oponerse. Y el gobierno de Sanbalat quería avanzar sobre la ciudad de Judá, sobre el pueblo, mas Dios no lo permitió y usó hombres y mujeres de fe para destronar ese gobierno. Porque lo que se tiene que establecer en la ciudad es el gobierno del reino de Dios. Y para eso estamos acá nosotros como iglesia, para establecer el reino de Dios. Aquí en la ciudad de Varadero, ustedes, nosotros allí en Lanús. Y esa es la obra de reconstrucción que vos y yo tenemos que llevar adelante para el pueblo de Dios. Así que estaban manos a la obra. Nehemías había viajado, había recibido favor, había juntado algunas cosas materiales y ahora estaba junto con el pueblo dispuesto a comenzar la obra. Pero dice en Nehemías capítulo 4, voy a ir leyendo del 1 al 14, algunas partes, algunos versículos. Voy a leer ahora Nehemías 4 del 1 al 6. Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres su pecado, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Ahí hasta el versículo 6 cuenta la palabra que entonces Sanbalat y Tobías, cuando estaban decididos y la obra había comenzado, habían puesto manos a la obra y tomado decisión de reconstruir, se levanta el enemigo con voces alrededor. La voz de Sanbalat y Tobías diciendo: ¿qué creen que van a hacer
este pobre, pequeño y debilucho grupo de judíos, esa muralla, si pasa una zorra, se cae. Es que muchas veces cuando tomamos firmes decisiones espirituales de reconstruir, de avanzar, de tomar la visión que Dios pone en nuestro corazón, voces se levantan. Voces se levantan para perturbar y para querer estorbar la obra de Dios. Recuerdo cuando preparaba este pasaje que cuando nosotros, como pastores tenemos un ministerio de restauración de iglesias, de restauración de familias y de restauración de las personas. Y realmente cuando fuimos llamados a una obra donde eran alrededor de 20 personas. No tenían un templo, la iglesia aún no había podido adquirir ese templo. Y era tan pequeño el lugar donde se reunía la iglesia, había sido una iglesia grande al principio, pero ahora habían ocurrido diferentes situaciones y el lugar era tan pequeño que cuando nosotros nos fuimos de ahí, ese lugar fue una carnicería. Así que imagínense que era un local muy pequeño. Entonces, había ocurrido que había varios pastores, se habían ido de la iglesia. La iglesia había prosperado en su momento, había crecido, había tenido una explosión de muchas personas e incluso de prosperidad. Y luego, sin demasiadas explicaciones, pasaron 2, 3 pastores y se fueron sin demasiadas explicaciones también. Las personas habían quedado heridas y había enojo en el corazón de los que se habían ido. Entonces, ahí fuimos llamados nosotros y tomamos el desafío porque reconstruir la obra de Dios ardía en nuestro corazón. Queríamos servirle, queríamos seguirle. Y con ese pequeño grupo comenzamos a lavar los pies de la ciudad, limpiando las plazas, levantando los papeles de la calle, juntando las basuritas que habían en las esquinas. Y cuando las personas que ya no estaban en ese lugar pasaban por la puerta de la iglesia, decían: ¿cuánto van a durar estos pastores? Esta iglesia se va a secar, esta iglesia se va a cerrar. Y se levantaban palabras y se levantaban murmuraciones, mas puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, seguimos adelante. Porque cuando Dios abre una puerta en la ciudad, esa iglesia es un faro que ilumina la ciudad. Y no hay tiniebla que pueda prevalecer contra la iglesia. Amén. Y para eso estamos nosotros, para levantar la obra de Dios y que la iglesia sea esa luz encendida en medio de la ciudad. Entonces se levantaban palabras, incluso hasta los hermanos mismos, después de que habíamos estado un tiempo con ellos, se ve que internamente pensaban: ¿cuándo se van a ir estos pastores y nos van a dejar igual que los otros? Así que hubo que hacer una obra de gran restauración de los corazones y comenzamos a restaurar el altar de adoración, el discipulado y distintas áreas de la iglesia. Comenzó la reconstrucción y no fue fácil porque hubo sí oposición, pero Dios siempre nos dio la victoria. Dios tiene la victoria para tu vida, para mi vida y para esta iglesia y la iglesia de Varadero en esta ciudad y en este lugar. No hace falta grandes cosas, hace falta, gloria a Dios, le damos ese aplauso. Hace falta corazones nada más, encendidos, un par, porque después con el fuego, con el carbón encendido, las chispas empiezan a saltar para todos lados y se empieza a encender. Así que ¿cuántos están dispuestos a encender el corazón, a levantar altar? Porque miren, lo que les decían Sanballat y Tobías, ¿creen que pueden levantar la muralla por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Saben qué? El enemigo muchas veces quiere venir para socavar y desestimar el poder de una iglesia que adora, el poder de la vida de un hombre y de una mujer que adora. Eso no tiene límites, impacta directamente en el cielo y cuando impacta en el cielo directamente impacta en nuestra vida natural, en nuestra vida de iglesia y en nuestra vida personal. Por eso yo quiero infundirte
ánimo del Espíritu en esta mañana, para que vos sepas que no tenemos límites. Los límites los ponemos los seres humanos, las personas, nuestra mente, nuestra naturaleza, pero tenemos un Dios que no tiene límites. Tenemos que pedirle al Señor que ensanche nuestra mente espiritual para que se derriben los argumentos que vienen desde nuestro propio interior muchas veces, o que a veces vienen porque el enemigo quiere golpear y no quiere que avances. Si el enemigo puede, te destruiría, te mataría, raería cualquier vestigio de tu vida en esta tierra, porque es el enemigo de Dios y nosotros somos su preciada creación y a nosotros nos dio salvación. Entonces, tenemos que desestimar toda obra infructuosa de las tinieblas, poner nuestra mirada en Cristo y caminar hacia adelante en ese camino de la reconstrucción a la cual nosotros hemos sido llamados por medio de Cristo. ¿Saben? El enemigo quiere socavar el poder del altar. El altar, esto que hicimos hoy, esta adoración colectiva. Por eso vos y yo no podemos estar fuera del cuerpo de Cristo, ni de la visión de una iglesia. En mi iglesia se llaman grupo de crecimiento. Acá serían la casa de bendición. Forma parte de la visión de nuestra iglesia. Y nosotros tenemos que estar adentro, porque todo eso hace altar. Esta adoración que fluye de este lugar, que fluye de este púlpito, de este trono, es como un río y como el agua que no sabemos hasta dónde puede llegar a meterse. Así fluye del trono de Dios la alabanza que se levanta por medio de la iglesia. Y el enemigo quiere venir a socavar el altar, a despreciar, a minimizar el poder que hay en un hombre, una mujer y una iglesia que adora. El altar es un lugar de encuentro porque es el lugar del encuentro con Dios, es un lugar de expiación, porque en el antiguo tiempo, como hoy decía la hermana de la ofrenda, hacían falta el sacrificio de animales, pero hoy hay un sacrificio único y suficiente, el de Jesucristo, el cual nos redime y expía en esa comunión de todo pecado. El altar es un lugar de muerte, porque ahí es donde nuestra naturaleza humana tiene que morir, en la comunión, en la búsqueda de Dios. Y eso provoca un sacrificio tan agradable a Dios que mueve los cielos en favor de tu vida y de mi vida. Así que no hay área que, aunque hayas podido atravesar alguna dificultad, algo que haya derribado, algo que tal vez construiste incluso con sacrificio, pero quiero decirte que no hay nada que no pueda levantarse nuevamente en el nombre de Jesús. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Qué maravilloso, cuánto poder hay en Él. Qué bueno es nuestro Dios. Y quiere desanimar el enemigo, desestimando el poder del altar, y quiere traer muchas veces murmuraciones, ¿no? Y decir, bueno, lo que estás haciendo no tiene fundamento. Pero ¿saben lo que dice la palabra? Que Nehemías, frente a estas oposiciones, Nehemías oró al Señor. Dice, entonces oré a mi Dios. Nehemías no se puso a discutir con la gente, no dejó que las palabras que el enemigo por medio de murmuradores hicieran entrar por sus oídos y se aniden en su corazón, sino que fue a Dios y oró a Dios. Y dice ahí en el versículo 4, versículos 7 al 10, sin embargo, cuando Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos, cada vez se levantaban más, se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para
protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Así que acá en el versículo 9 dice que Nehemías vuelve a orar y luego de orar, ¿no es cierto?, vuelve con una estrategia del cielo. Pero nos contaba la palabra que se vuelve a levantar esta oposición, estas murmuraciones, ¿no? Y ahora la queja no solo venía desde afuera, sino que venía desde adentro, porque ya los que estaban mismo trabajando para reconstruir la muralla estaban quejándose: este trabajo es demasiado, creemos que no vamos a poder, los escombros son demasiado pesados, las ruinas que quedaron son demasiadas. Así nos ocurre muchas veces cuando atravesamos dificultades, entre que el enemigo viene para desalentar, entre que a veces tenemos que vivir situaciones inesperadas. Ellos estaban diciendo: los trabajadores están cansados y los escombros son muy pesados. Y no era mentira, era una realidad que estaban viviendo. A veces cuando nosotros nos tocan atravesar pruebas, dificultades en nuestra vida, empezamos a pensar: los escombros que está dejando esta situación, esta pérdida que sufrí, este problema económico que estoy teniendo, esta situación, la grieta que se abrió en mi familia es demasiado pesada. Creo que no voy a poder con esto, ¿no? No lo vamos a poder sacar, estos escombros, no voy a poder lograrlo. Pero, ¿qué dijimos al principio? Que no hay nada que vos y yo de la mano del Señor no podamos hacer. No hay nada. Decirle que está al lado: nada. Me van a cargar ahora mi familia porque yo siempre digo: todo lo puedo con el Señor. No hay nada que no podamos hacer. Y siempre me dijiste todo, dijiste nada. Entonces, ellos tenían que sacar ruinas, escombros de lo anterior. Y a veces cuesta limpiar las ruinas. Como te dije recién, a veces venimos de unas herencias generacionales, de ruinas antiguas. No son fáciles de cortar las amarras, las cadenas. Pero Jesús, como cuando cortó, dice, por ejemplo, en la mujer encorvada, dice: no era necesario sacar las cadenas a esta mujer que estaba sufriendo hace 18 años, largos años. Cuando nosotros venimos a Cristo, esas herencias, esas cadenas se tienen que cortar. A veces lleva un proceso, hay cosas que el Señor las hace de forma inmediata, pero no hay nada que Él no pueda hacer. No hay enemigo que lo pueda detener. El tema es que vos y yo tenemos que creer en esto, tenemos que tomarlo, tenemos que empoderarnos de esa unción, de ese poder, de esa unción que te enseña todas las cosas, que te ayuda, que me ayuda a fluir en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando estamos a veces queriendo reconstruir, viene el enemigo, ¿no? Porque las personas, y yo creo que vos y yo queremos salir adelante. ¿Cuántos queremos salir adelante? Queremos salir adelante. A las personas y a nosotros mucho más como hijos de Dios, no queremos convivir con las ruinas. ¿A quién le gusta convivir con ruinas? Y si no nos gusta convivir con ruinas, en el nombre de Jesús tenemos que levantar para correr las ruinas y abrirnos paso para seguir adelante. Y esto es a todo nivel, a nivel de mi vida personal, a nivel de mi vida familiar, a nivel de mi vida ministerial y a mi vida a nivel de cuerpo como iglesia. Correr los escombros porque yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que levantarme para reconstruir, para quitar ruinas antiguas, para levantar una generación diferente, hacer una historia diferente.
Yo no quiero levantar una familia que repita las historias de mis antepasados. Quiero que se levante algo nuevo en mi vida, en la vida de mi familia. Así que para poder lograrlo, tenemos que no escuchar la voz del enemigo, sino escuchar la voz de Dios. Porque el enemigo lo que les quería traer era desánimo y confusión. Mas el Señor dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, no tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Él está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es poderoso. Y la estrategia de Nehemías, en el versículo 13 al 14 de ese mismo capítulo, de manera que coloqué guardias armados detrás de las puertas más bajas de la muralla. En los lugares más descubiertos puse a las gentes por familia para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, sus esposas y sus casas. Ahora que Nehemías había orado, porque cada vez que se levantaba el enemigo, cada vez que sentían que no podían, que no tenían la fuerza suficiente, cada vez que el fantasma del enemigo venía con palabras, porque va a venir con palabras, con acciones, el enemigo va a querer poner tropiezo muchas veces a tu avance, a mi avance. Pero cada vez Nehemías iba a Dios y venía del lugar de ese altar, de ese sacrificio, de esa adoración, de ese tiempo de oración, con la palabra contraria a lo que le habían dicho Sanballat y Tobía. ¿Creen que esos sacrificios les van a ayudar para algo? Y Nehemías venía con estrategias del cielo y una y otra vez con poder de Dios derribaba y vencía a los enemigos. De hecho le decían, vení Nehemías, ven, vamos a hablar, necesitamos hablar con vos. Y Nehemías dijo, no puedo descender a hablar con ustedes porque yo estoy ocupado en una gran obra. Así que vos y yo no podemos descender a esos niveles espirituales de hablar con el enemigo, de permitir que pensamientos se alberguen en nuestra mente o se alojen estados emocionales en nuestro interior, sino con, ¿saben qué? La unción es la que pudre todos los yugos y la unción se adquiere y el precio se paga cuando yo busco a Dios en lo oculto de mi habitación. Y entonces Dios me da el poder y la estrategia, el ánimo y la fuerza suficiente para vencer y para hacer todas y cada una de las cosas. Así que la estrategia de Nehemías fue, lo primero que hizo, puso guardias armados en las partes más bajas y descubiertas de la muralla. Y esto tiene que ver con que hay procesos y periodos que pasamos en nuestra vida en que nosotros más que nunca necesitamos estar unidos al cuerpo de Cristo. Orar unos por los otros, estar bajo cobertura espiritual. Yo solo puedo orar al Señor y Dios me va a ayudar, pero no hay nada más poderoso y que me dé cobertura espiritual que el cuerpo de Cristo, porque es a la iglesia a la que el Señor le dio el poder para desatar la vida de las personas. Y a veces se nos hace cotidiano participar y comer de esa mesa y disfrutar de ese banquete espiritual. Y a veces ni siquiera sabemos tomar del todo lo que Dios nos presenta en su mesa y tenemos que aprender. Así que tenemos que estar unidos a Cristo, unidos al cuerpo de Cristo y también tener esa relación personal y estar pegados los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros, orando, intercediendo los unos por los otros. Hay algo poderoso que ayuda en la reconstrucción
y que cuanto más damos, más recibimos. Así que decirle que está al lado, voy a orar por vos. Voy a orar por vos. Así que la estrategia fue unir al pueblo, unirlos ahí, codo a codo. Con una mano tenían el arma, la espada, y en la otra, ¿no?, los elementos para la reconstrucción, la cuchara de albañil, la pala, es decir, la espada, que es la palabra, y también el servicio. Y con eso el pueblo se volvía poderoso y aumentaba la muralla y se iba construyendo la obra de Dios. Y se volvían un pueblo que hizo una obra portentosa y escribió en la historia de la palabra de Dios. Estos que Sanbalat y Tobías decían, estos debiluchos, estos poquitos, estos que se creen con esos pocos sacrificios, que ¿a dónde van a llegar? Es impensable a dónde un hombre y una mujer de Dios pueden llegar cuando le creemos verdaderamente al Señor. Y lo segundo que hizo la estrategia de Nehemías fue que puso a la gente por familias. ¿Cuántos aman a la familia? A ver. Ahora, ¿cuántos han tenido dificultades con la familia? Pues, amén y amén, ¿no? Es que es así, Pero a veces nosotros pensamos que las familias son débiles porque las familias son imperfectas. De repente es lo que más amamos y a veces es desde el lugar donde esperábamos que se nos aliente, que se nos entienda, y después no lo recibimos a eso. Y a veces pasa que tenemos dificultades con la familia, en el matrimonio, con los hijos, con la familia extendida, ¿no? Y decimos, uy, ¿por qué dije esto? ¿O por qué me habrán dicho esto? ¿No? Y estamos muy cargados muchas veces por esas dificultades. Y por causa de eso pensamos que la familia es débil. Pero acá la estrategia de Dios fue poner a la gente por familia, para acortar distancias y imagínense, para proteger de un ataque del enemigo, la muralla, puso a la gente por familia. ¿Saben por qué? Porque la familia es fuerte. Es mentira que la familia es débil. Para proteger la muralla espiritual tenemos que hacerlos por familia. Y eso es algo hermoso para nosotros, porque en nuestra casa tiene que haber altar familiar. Nuestros hijos nos tienen que ver orar. Eso es proteger la muralla por familia. Es acortar la distancia con el hermano, con mi esposo, con mis hijos. Es enseñar la palabra, es encender el fuego en medio de nuestra casa y de nuestra familia. Es enseñar y vivir la palabra y el servicio, ¿no? Y además la palabra dice que Dios es Dios que toma nombre de toda la familia en los cielos y en la tierra. Así que para Dios es tan importante la familia porque Él nos hizo habitar en familia y bendijo y dijo, multiplíquense y fructifiquen. Siempre multiplicando y sumando, nunca para restar ni dividir. Dios siempre suma y multiplica y bendice a la familia, aunque a veces nos cueste, ¿no? Pero hay que morir, hay que ir al altar, ahí donde mueren las emociones, las pasiones, la falta de perdón, ¿no? Y acá mostraba que por el amor de la familia, el pueblo y la obra de Dios iba a ser reconstruido, iba a llegar a su fin. Y para finalizar, luego Nehemías los alienta con estas palabras. Dice la palabra, ¿no? En el versículo 14, luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo. Bueno, iglesia de Varadero, yo quiero decirles esto. No le tengan miedo al enemigo. No le tengan miedo a las palabras que se puedan levantar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe,
Ustedes están puestos aquí para avanzar, para reconstruir y para llevar la luz de Cristo a esta ciudad y adentro de sus hogares. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un mueble, sino que se la pone sobre el mueble para que ilumine a todos los de la casa. La iglesia ilumina a toda la ciudad, y la lámpara que Cristo encendió en tu vida y en mi vida, en nuestro interior, cuando nosotros lo conocimos, se encendió para que vos y yo estemos sobre el mueble e iluminemos a toda la casa, a todos los que tenemos en nuestro hogar, siendo de bendición y llevando la palabra de Dios. Así que no le tengan miedo al enemigo, dice, ¿no? Por el contrario, dice, a ver si encuentro el versículo de nuevo. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor. Cada vez que se levante la dificultad, recordad la obra de Cristo. Recordad que Jesús venció. Que dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no tengan temor. Yo he vencido al mundo. Así que recuerden al Señor. Las veces que te levantó, las veces que te sacó, las veces que pensaste que algo ya no tenía solución, las veces que estuviste herido, que estuviste herida y el Señor te sanó. ¿Cuántas heridas te libró? ¿Cuántas veces limpió tu mente? ¿Cuántas veces te perdonó y me perdonó el Señor? Así que recuerden al Señor, quien es grande y es glorioso. Y luchen por sus hermanos, luchen por sus hijos, luchen por sus hijas, luchen por sus esposas y luchen por su casa. Es tiempo de levantarnos y luchar por todo lo que Dios nos dio. Luchen por sus casas, luchen por sus esposos, luchen por sus hijos, por sus hijas, luchen por su iglesia, luchen por su ministerio, luchen por todo lo que Dios quiere darnos en este tiempo, en esta hora, en este lugar y para esta asignación divina. Quiero invitar a los músicos, si pueden acompañarme, para que juntos podamos adorar al Señor y tener un tiempo de oración. Porque este no es un tiempo de quedarnos, sino que es un tiempo de defender. Decía ahí donde estás, defender. ¿Y qué tenemos que defender? Hasta el último granito de lo que Dios nos dio. Todo, todo. No podemos darle chance al enemigo para el avance. No. Tenemos que levantarnos en el poder de Dios. No podemos escuchar las voces que probablemente puedan levantarse. Ha demostrado el Señor suficientemente y con muchos testimonios en personas, en iglesias, cuán grande es su poder para defender, para levantar, para reconstruir. Mientras la mitad del pueblo trabajaba, la otra mitad cubría. Trabajar juntos y cubrirnos en este tiempo. En el capítulo 6 de Nehemías nos cuenta que en 52 días se terminó la muralla. Dice la palabra que los enemigos temblaron de miedo porque se dieron cuenta que la obra se había realizado con la ayuda de Dios. Quiero decirte que muchos enemigos van a darse cuenta y a temblar de miedo porque se van a dar cuenta de que la obra se realiza con la ayuda de Dios. Y cuando Dios ayuda, no hay quien pueda perjudicar lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios ayuda, la obra sigue adelante. Y es notorio en tu familia, en tu casa, en tus hijos, que es Dios el que sustenta, el que sostiene. Y es Dios el que bendice. Así que, ¿qué te parece si adoramos juntos al Señor?